Buenas noches, amigos, compañeros y amigos. Bienvenidos a la primera sesión extraordinaria del 2022 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. En esta ocasión tendremos el tema Control del dolor agudo en las urgencias traumatológicas a cargo de la coordinación del doctor Víctor Hugo Cano Escobar, a quien le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Buen día. Soy el doctor Víctor Hugo Cano. Me agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y a su presidente, el doctor Guillermo García Pinto, por el honor de su invitación a tan prestigiado foro. También gracias al doctor Pablo Arturo García Zárate por su presentación. Me presento, yo soy el doctor Víctor Hugo Cano Escobar. Yo soy ortopedista traumatólogo egresado de Magdalena de las Salinas. Atiendo exclusivamente en el medio privado desde mi egreso en 2002. Dirijo una organización de servicios médicos de ortopedia desde 2011 y tenemos nuestro centro de operaciones en Star Médica Roma, en la Ciudad de México, donde con gusto nos podemos ver en cualquier situación o escenario. Hoy puedo comentarles que en mi disclosure soy speaker de Stendhal y vamos a platicar acerca de los escenarios de dolor traumático en las salas de urgencias. El dolor es la causa más frecuente de la consulta en el servicio de urgencias. Lo que les voy a presentar son pues un poquito el resumen de varios artículos que nos indican más o menos esta frecuencia. Van a notar que son muy similares. Por ejemplo, pues cerca del 80% nos indica que de las personas que solicitan el servicio de urgencias, pues presentan dolor. Y una tercera parte de ellos muestran o portan un dolor severo, 7 de 10. También nos acercamos a términos como la oligoanalgesia, que pues se entiende como el control insuficiente o inadecuado del dolor. Y esto es porque en realidad muchos o un gran porcentaje de estos pacientes no son tratados con, con las dosis adecuadas o digamos con los fármacos adecuados para su tipo de dolor. Frecuentemente encontramos pues el uso de 2 antiinflamatorios o 3 antiinflamatorios donde se espera que eh, mejore la potencia analgésica, y lo que estamos es aumentando los efectos adversos sin mejorar demasiado la potencia analgésica, y pues tampoco damos las dosis correctas para el nivel de dolor que se presenta. Por ejemplo, podemos, en este estudio que recaba más o menos lo mismo, el 32% de esta serie encontramos que el dolor es de patología traumática. O sea, sí, muchos de los pacientes van por dolor, pero hay series que hasta el 45% de los pacientes nos lo reportan como de origen traumático, y en realidad es lo que representa más de dolor en las salas de urgencias y de las solicitudes de estos servicios. Pero como media, en este estudio que se realizó, pues se tardaron 90 minutos en recibir tratamiento estos pacientes. O sea, no se les administra el analgésico o no se les controla el dolor con la oportunidad requerida. Solo el 60% recibieron manejo analgésico, y también, bueno, nos acercamos a lo que es una sobresaturación de servicios de urgencias que hacen que se retrase ese control de dolor. Y también, bueno, pues las rutas para que uno pueda recibir el control del dolor, pues son, la verdad es que tardadas. Tienen que estar pues ya registrado, ya le pueden cargar medicamentos, ya debe de estar uno en la sala de urgencias, en una camilla quizá, para que sea revisado por el personal médico. Y entonces, pues se les ha indicado pues por vía intravenosa o por vía oral o intramuscular el control del dolor, que bueno, ya de por sí va a dilatar pues unos 30 minutos a veces o 10 minutos para el control del dolor. Eso sí, pues es la dosis y
el analgésico para el tipo de dolor adecuado. Pero entonces, tenemos que repasar, y no va a tardar demasiado, pero sí tenemos que repasar la definición de dolor. Que dolor se define como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada probablemente a un daño tisular actual o potencial. Eso según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y el dolor siempre lleva pues, aspectos psicológicos, sociales y biológicos que hay que tomar en cuenta. No es lo mismo un dolor o cómo lo percibe un infante a un adulto mayor o cómo lo percibe una persona de acuerdo a su circunstancia social o a sus aspectos biológicos, ¿no? O sea, no es lo mismo un paciente que tenga una neuropatía previa, un padecimiento previo, que ha tenido además un accidente, etcétera. Entonces, sí son cosas que los ortopedistas tomamos en cuenta, pero tenemos, digamos, nuestros lineamientos también en cuanto al control de dolor o cómo se nos presentan en los diferentes escenarios, porque no es lo mismo para el traumatólogo definitivamente. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a los tipos de dolor, principalmente nociceptivo, que puede ser somático o visceral, puede ser neuropático si está lastimando al sistema somatosensorial, o nociplástico si no hay una evidencia clara de lesión. El nociceptivo, bueno, pues es más o menos de lo que más nos encontramos en los eventos traumáticos, pero en general pues puede ser mixto. El dolor traumático normalmente es agudo o crónico agudizado cuando lo encontramos en una sala de urgencias. Normalmente es nociceptivo, aunque puede ser mixto, como ya lo platicábamos, y tenemos que pues identificarlo así, pues ya de pronto para empezar a tener, pues no solo nuestra estrategia para el control del dolor, sino bueno, pues acercarnos a ella para conocerla mejor y tener mejores herramientas. Y de eso va esta charla. Sí, vamos ya todos conocemos nuestra vía de dolor, cómo se produce, cómo se conduce y cómo percibimos el dolor y cómo podríamos realizar una anamnesis. En esta mnemotecnia, bueno, pues podemos decir que bueno, tenemos que tener en cuenta la aparición, la antigüedad, la localización, la intensidad del dolor, sus características, eh, qué lo intensifica, qué lo atenúa, pero en cuanto al dolor por trauma, pues lo que nosotros nos encontramos son situaciones más o menos así. O sea, tenemos un dedo que se luxa o una articulación que pierde su congruencia. Y pues el 100% de los ortopedistas no me van a dejar mentir, pues sentimos la necesidad de reducir esa luxación antes de cualquier manejo analgésico, básicamente. Y lo hacemos desde el fondo del corazón porque sabemos que eso va a la larga pues a mitigar el dolor, ese va a ser su tratamiento. O visto de otra manera, pues en realidad no te vas a bajar el dolor si no alineas esa articulación. Sí tenemos que preguntar pues los antecedentes del paciente, qué antecedentes psicoemocionales puede tener, de qué manera siente el dolor, cómo lo duele, cómo va su función en cuanto al dolor y su entorno social. Pero en la sala de urgencias, si nos encontramos una situación similar a esta, pues sabemos que, o sea, sí es agudo, ok, sí, pero nos podríamos regresar a nuestra tabla y decir, bueno, pues, ok, le vamos a preguntar todo esto, lo vamos a tomar en cuenta, pero necesitamos, y es menester, pues bueno, alinear esa articulación, sabemos que de pronto, pues ya, contamos con un dolor agudo, seguro es severo, es nociceptivo, probablemente también con componente neuropático, pero que de alguna manera, aunque recorramos nuestra analgesia o nuestra escalera analgésica,
Contamos con las siguientes opciones para control del dolor. Ya sabemos que de acuerdo a la intensidad de dolor contamos con una escalera analgésica y tenemos en nuestro arsenal los AINES, los opioides débiles, los opioides, los medicamentos para dolor neuropático, los coadyuvantes e incluso los bloqueos regionales. Pero como les comentaba en la diapositiva anterior, pues siempre tenemos que contar con, bueno, pues la estabilización, la colocación de férulas para poder lidiar con este dolor. Eso es lo que nosotros vemos más en urgencias. No es que necesitemos este, un gran analgésico, sino más bien pues retirar o alinear las fracturas, colocar las férulas, eso es lo que hace que un dolor se alivie, es como participamos en la mejoría de él. También podemos dividir por pisos el control del dolor. Se han propuesto, por ejemplo, en el piso 0 los coadyuvantes, en el piso 1 los analgésicos no opioides como el paracetamol, en el segundo piso los opioides débiles, el más común es el tramadol, los opioides potentes están en el piso 3 y en el piso 4 pues ya los bloqueos neurológicos, opioides por vía intratecal. Pero si tenemos siempre un dolor intenso, a pesar del manejo analgésico, pues bueno, pues hay que revalorar, o sea, no hay que seguir esa escalera analgésica, sino revalorar que está mal en cuanto a nuestro paciente, ya que, pues por ejemplo, una férula o un yeso mal colocado es causa de dolor y tendríamos que quitar un poco ese motivo de dolor antes de continuar nuestra escalera analgésica, que también puede ser, en cuanto a la analgesia, pues multimodal. Podemos ocupar diferentes tratamientos como la inmovilización, como la reducción, que en conjunto con las técnicas analgésicas, pues tendrán seguro una sinergia y la disminución de los efectos adversos. Para nuestras opciones de control del dolor, pues tenemos varias. Las comunes siempre llevan efectos de clase. Los opioides nos generan náusea, vómitos, no todos los toleramos. Los AINES tradicionales, pues tienen también su tradicional gastrolesividad y no son tan rápidos. El paracetamol causa pocos efectos adversos, pero tiene una eficacia limitada en el control del dolor severo. Pero contamos ya con los analgésicos inhalados. El uso de estos analgésicos inhalados, pues los hemos ocupado bastante y de eso trata un poco de compartir la experiencia de el uso de estos analgésicos que contamos pues ya de uso común como el metoxiflorano, que en realidad es un medicamento económico, no es narcótico, el alivio del dolor viene muy rápido. Y yo cuando lo descubrí, de verdad que pues al principio como todos, no tiene uno como la certeza de que sí va a ser seguro, pero resulta que es muy seguro. Esto no lo digo yo, y es una experiencia muy amplia en países como Australia, como Nueva Zelanda. Lleva 40 años administrándose y siendo eficaz, con bien poquitos efectos adversos. También es autoadministrado, no se necesitan agujas, no es invasivo. Y en realidad, pues tiene un buen perfil de seguridad. Ya ahorita la doctora Cortés nos va a platicar un poco más eh, de él para que se acerquen a él como una verdadera herramienta, ¿no? Entonces, esta diapositiva de este estudio, pues nada más resulta reiterativa, ¿no? O sea, el manejo del dolor representa siempre una gran área de oportunidad si tomamos en cuenta todos los factores. O sea, si podemos arreglar el asunto de la oligoanalgesia, si podemos mejorar el tiempo en que le quitamos dolor al paciente y somos más eficientes en el control del dolor, pues la verdad es que podemos ser pues mejores, o sea, en nuestro trabajo y sus pacientes lo van a agradecer siempre. Continuamos entonces
al final ya con la evidencia clínica, pero ya eso ya es parte de la siguiente eh, charla con la que nos veremos al final. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Cortés, soy anestesióloga, soy médico paliativista y en esta ocasión me invitó el doctor Cano y el Consejo de Ortopedia y Traumatología a participar para dar un poquito de recomendaciones y consejos para dar analgesia inhalada. El tema de analgesia inhalada es relativamente nuevo en México. Se ha introducido un medicamento que es metoxiflorano, es un agente inhalado, un gas anestésico inhalado, que nos permite brindar analgesia. El metoxiflorano en sí es un agente anestésico conocido desde 1970. Anteriormente se utilizaba para dar anestesias generales, para procedimientos grandes, invasivos. Sin embargo, como un dato histórico, se retiró del mercado para su uso anestésico porque se encontró que era nefrotóxico si se administraba en dosis altas en periodos muy largos de tiempo. Entonces, se retira del mercado como un agente anestésico y en otras partes del mundo, principalmente en Australia, en Europa, se empieza a utilizar como un agente analgésico inhalado. En estos países, desde hace más de 30 años se ha utilizado y ahorita en México tenemos unos 3 años aproximadamente que llegó Pentromax para que podamos utilizarlo como analgesia inhalada. Entonces les voy a platicar un poquito de en sí qué es el metoxiflorano, de las formas que tenemos para utilizarlo y de las indicaciones y contraindicaciones. Yo soy jefa de urgencias del Hospital Ángeles Mosel, ahí es en donde conocí este analgésico y empezamos a utilizarlo con mucha confianza en el servicio de urgencias. Me refiero a mucha confianza porque yo soy anestesióloga, estoy muy familiarizada con los agentes analgésicos y anestésicos inhalados, con los gases inhalados. Entonces, realmente no me daba ninguna inseguridad usarlo. Sin embargo, en el servicio de urgencias tengo compañeros que son internistas, traumatólogos, cirujanos generales, que al principio tenían como un poquito de resistencia para utilizarlo, principalmente porque les daban miedo los efectos adversos que pudiéramos tener, como depresión respiratoria, alguna alteración cardíaca importante. Entonces, en un inicio, para darles confianza a ellos, se empezó a utilizar en el servicio de urgencias con pacientes monitorizados. Y ya que aprendieron a usarlo y empezaron a entrar en confianza, se dieron cuenta de que realmente no era necesario tener al paciente monitorizado y que era una analgesia que se podía dar en cualquier lugar, incluso las empezaron a usar en sus consultorios. Y entonces les vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia, tanto en urgencias como fuera de urgencias. Hablando de Pentromax, es metoxiflorano, es un agente inhalado, nos da una analgesia rápida a corto plazo, es un dispositivo que viene en un inhalador portátil, se puede utilizar en pacientes que tienen trauma agudo, en procedimientos quirúrgicos poco invasivos breves, es una muy buena alternativa no opioide a los opioides en general, morfina, fentanilo, y es más fácil de usar que el óxido nitroso en algunos casos. En esta diapositiva les enseño la presentación que tenemos en México del metoxiflorano. Es este inhalador en donde de un extremo tiene una boquilla y del otro extremo tiene la base. En el área de la base vamos a administrar el líquido que viene en el frasquito, que son 3 mililitros, y nos va a permitir hacer una inhalación del medicamento. Se tiene que vertir justo antes de que se empiece a inhalar para que no se evapore el medicamento. Más adelante les voy a explicar cómo se utiliza y bueno, cuándo utilizar. Las indicaciones para administrar este tipo de analgesia es en pacientes que sean mayores de 12 años, que tengan un dolor agudo, moderado a severo, generalmente en pacientes con trauma, en procedimientos quirúrgicos menores. Es muy importante que el paciente esté neurológicamente consciente,
porque si no, no nos va a ayudar a realizar unas inhalaciones efectivas. Hay que saber elegir al paciente al cual le vamos a administrar este tipo de analgesia. Muchas veces, por no elegirlo adecuadamente, podemos llevarnos la impresión de que no sirvió o que no tiene un efecto adecuado. Entonces, importante el estado neurológico, que sea un paciente cooperador con un Glasgow de 15, que cardiovascularmente esté íntegro. Un paciente chocado no es un candidato adecuado para este tipo de procedimiento, y también que no tengamos ninguna afectación renal. Esos son como los 3 puntos más importantes. Entonces, llega un paciente a urgencias con un trauma agudo, y si el paciente viene consciente y nos puede decir qué le pasó, en dónde estaba, qué día es, ya sabemos que neurológicamente está íntegro. Le preguntamos si tiene algún tipo de tratamiento o alguna enfermedad renal. Si nos contesta que no, ya tenemos otro dato para seguir adelante. Y si vemos que sus signos vitales están estables, que no está hipotenso, que no está chocado, que no tiene una hemorragia activa, perfecto. Es un paciente que sí podemos tratar con una analgesia inhalada. Dentro de las aplicaciones clínicas, para ser más específicos, tenemos muchos tipos de traumas, principalmente luxaciones y fracturas, contusiones, laceraciones, heridas abiertas importantes, quemaduras. Con dolores abdominales también podemos tratar a un paciente. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, nos va a dar alivio del dolor en procedimientos para hacer un cambio de vendaje o en pacientes que tienen heridas o algún tipo de lavado quirúrgico, para hacer extirpación de en algún tipo de lesiones, ya sea algún cuerpo extraño que tenemos que retirar en planos superficiales, suturar piel. En algunos casos se ha reportado que se utiliza para poner DIUs, para realizar procedimientos ginecológicos no tan invasivos, extraer cuerpos extraños, hacer biopsias de médulas es muy bueno para estos pacientes, biopsias de próstata también, y en procedimientos invasivos como colonoscopia. Este último, colonoscopia, no tengo experiencia personal, pero está en la literatura mencionado. Dentro de las aplicaciones clínicas, también quiero comentarles los beneficios que nos da utilizarlo. En la práctica, nosotros en el servicio de urgencias lo hemos usado con pacientes que, por ejemplo, tienen fracturas de cadera. Estos pacientes ya sufrieron la caída en su domicilio, ya fue la ambulancia por ellos, los subió a la ambulancia, los movilizó, y toda esta movilización causó mucho dolor y mucho estrés y ansiedad en el paciente y en la familia también. Al momento de que llegan a urgencias, siempre nos notifica cuando hay una ambulancia afuera, entonces salimos a recibir al paciente y cuando vemos que es una fractura de cadera, le hacemos las preguntas rápidas al familiar y al paciente, que no tenga problemas renales, que cardiovascularmente esté estable, que neurológicamente esté íntegro. Y si cumple todas estas condiciones, lo que hacemos es ir por un vial de Pentromax y darle inhalaciones cuando el paciente está en la ambulancia. Se sube alguien de nuestro equipo a la ambulancia, se lo administra al paciente y en 2-3 minutos empieza a tener un efecto, tanto de ansiolisis como de analgesia. Esto nos va a permitir poder movilizar al paciente con mucha más confianza, con más tranquilidad por parte de la familia y del paciente. Va a tener analgesia y vamos a estar dándole un tratamiento inicial muy temprano de manejo de dolor a los pacientes, que esto hace que ellos se sientan muy bien atendidos, que se sientan como que nos importa, y la familia también lo percibe. Entonces vamos a tener a un paciente y a un familiar que están sintiendo la atención desde muy temprano momento. Bajamos al paciente, lo pasamos a la unidad de urgencias, y ahí es cuando empezamos ya algún tratamiento posterior para poder realizar una analgesia ya de base. En estos casos nos sirve como una analgesia de transición. Esto quiere decir que le vamos a dar este analgésico inhalado para poder hacer los estudios iniciales, rayos X, trasladar al paciente de la ambulancia a la unidad de urgencias a rayos X, que regrese sin ninguna molestia, y ya una vez que tenemos bien el diagnóstico, que ya tenemos al paciente canalizado, ya podemos iniciar una analgesia de base con un horario diferente. En estos casos se está usando como una analgesia de transición, pero nos sirve muchísimo porque pues los pacientes, vaya,
su primer causa de solicitar la atención es dolor y se lo estamos manejando desde el principio. En cuanto a las contraindicaciones, es muy importante conocerlas justo para sentirnos seguros al momento de utilizarlos. Creo que gran parte de la inseguridad ante cualquier medicamento o procedimiento que no conozcamos es el no conocer cuáles son los riesgos de utilizarlo, a quién sí y a quién no dárselo. Entonces, en contraindicaciones, es importante que le preguntemos si no ha tenido algún tipo de sensibilidad con otros anestésicos al paciente o si alguien de su familia no tiene antecedentes de tener algún problema con anestesias previas. Si tenemos insuficiencia renal clínicamente significativa, si tenemos alguna lesión craneal, encefálica o pérdida de conocimiento, definitivamente, como comentaba antes, no es un paciente candidato. Si sabemos que hay hipertermia maligna conocida en su familia, tampoco vamos a darlo porque es un anestésico florado. Si tenemos inestabilidad cardiovascular o una depresión respiratoria clínicamente evidente, no es un paciente candidato para este tipo de analgesia. Definitivamente, si el paciente viene con deterioro neurológico, con deterioro respiratorio, nuestra menor preocupación va a ser la analgesia. Ni siquiera nos va a poder decir el paciente que le duele, ¿no? Vamos a tener que ir a una atención mucho más avanzada. Pero si todo esto está cubierto y no tenemos ninguno de estos ítems, podemos dar con mucha confianza el medicamento a los pacientes. ¿Cómo se va a dar y cuál es la dosis? El vial, como les enseñé en un inicio, es un vial de 3 mililitros. Esto nos permite tener una dosis controlada, una dosis segura para nuestros pacientes. Entonces, vamos a vertir el vial de 3 mililitros en el inhalador y vamos a iniciar las inhalaciones con nuestro paciente. Le vamos a pedir que selle la boquilla con sus labios adecuadamente y que haga inhalaciones profundas y saque el aire. El aire se tiene que sacar en la misma boquilla. Va a empezar a sentir los efectos cuando haga de 6 a 10 inhalaciones aproximadamente. Es importante que nosotros conozcamos los efectos del medicamento para poder compartírselos al paciente y que no se vaya a espantar. ¿Por qué? Porque nos va a dar un tipo de sensación de relajación. En algunos casos se sienten como un poquito mareados los pacientes y les empieza a dar sueño. Entonces, avisarle al paciente, te vamos a dar este medicamento, se tiene que hacer inhalaciones muy despacio. Comentarles que tiene un sabor como afrutado, que no es muy agradable para todos. Y que esto se va a percibir en las primeras inhalaciones y posteriormente ya no lo va a sentir. En algunos pacientes es un poco pungente, entonces igual en la segunda, tercera inhalación puede dar un poco de tos y continuar con mucha calma pidiéndole al paciente que inhale profundo, mantenga el aire adentro y lo saque. El efecto se va a tener si se hacen inhalaciones efectivas. Una inhalación efectiva es que entre adecuadamente el aire, se mantenga en el pulmón y salga. En algunos pacientes, yo lo que les digo es, si son fumadores, como cuando vas a fumar y le das el golpe a un cigarro, es exactamente lo mismo. Si no son fumadores, también pongo el ejemplo de cuando vamos a inflar un globo, que tenemos que hacer una inhalación profunda que llegue hasta dentro de los pulmones y después sacar el aire. Ya que tenemos estas inhalaciones, es muy importante ir de la mano con el paciente, acompañarlo. En cada inhalación nos va a tomar tal vez unos 3 minutos estar ahí al lado de la cama con el paciente, pero esto nos va a dar como muchísimas ventajas, una mejor analgesia, posibilidades para poder explorar mejor al paciente que tal vez con dolor no nos está permitiendo bien y tener un diagnóstico más temprano. En algunos casos se puede requerir un segundo frasco. En mi experiencia personal solo lo he requerido con un paciente. Todos los demás con un frasco ha sido suficiente para llegar a una dosis analgésica adecuada. Si se requiere un segundo frasco, se puede utilizar sin problema. Es la dosis máxima por día, que son 6 mililitros. Y se puede utilizar en varias ocasiones la misma semana con el mismo paciente, máximo 5 frascos a la semana. Estas dosis nos las da el laboratorio como dosis de seguridad.
Con estas dosis alcanzamos concentraciones alveolares muy seguras para el paciente, en donde está registrado que no va a haber ningún problema, ningún efecto secundario, no va a haber nefrotoxicidad. Entonces, mientras nos apeguemos a estas 2 frascos al día o máximo 5 frascos a la semana, no vamos a tener ningún problema. Al momento de dar el analgésico al paciente, es recomendable tener un área ventilada para que el personal de salud no esté tan expuesto a este gas. Tenemos que dar la dosis más baja efectiva en cada paciente. Esto quiere decir, damos el inhalador al paciente, lo vamos acompañando con sus inhalaciones y vamos a tener mucha comunicación con él. Cuando se empieza a sentir mareado o cuando se le arrastren un poquito las palabras, nosotros nos vamos a dar cuenta que empieza a hacer efecto el medicamento. Le damos chance 2, 3, 4 inhalaciones más y vamos preguntando cómo va el dolor. Si el dolor ya ha disminuido más del 50%, vamos a dar 2 inhalaciones más y empezar a hacer una exploración. La analgesia se logra a partir de 2 minutos que se inician las inhalaciones y nos va a durar 25 minutos el efecto. Si se hacen las primeras inhalaciones, se deja de inhalar, van a ser 25 minutos. Si durante estos 25 minutos el paciente refiere que tiene un poquito de dolor, puede dar más inhalaciones y entonces se nos puede prolongar el efecto hasta unos 45 minutos. Que durante este tiempo que estamos haciendo la exploración, el paciente continúe haciendo inhalaciones hasta 45 minutos. Entonces, nos va a servir para procedimientos cortos, que no tengan una invasión muy importante, o sea, una cirugía grande, por supuesto que no, pero algo pequeño, una reducción en urgencias, algún tipo de sutura, nos va a funcionar muy bien. No se recomienda administrar por días seguidos. Dentro de las principales preocupaciones, que es uno como de las razones por las que a mí me gustó que me invitaran a esta plática con ustedes, es porque los médicos que conozco, que no son anestesiólogos, que se han animado a utilizarlo al inicio, me externan que les preocupa mucho utilizar un medicamento inhalado que pueda dar depresión respiratoria, que ellos creen que se necesita tener una monitorización o que se necesita oxígeno suplementario. No necesitamos ninguna de estas. La depresión respiratoria no se presenta con el uso de una dosis analgésica de metoxiflorano. Realmente en los estudios que se han hecho con este medicamento reportan alteraciones mínimas en cuanto a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial, que pueden estar relacionadas con la disminución del dolor. Cuando tenemos dolor estamos taquicárdicos, hipertensos. Y al momento de que se empieza a quitar el dolor y se empieza a quitar la ansiedad en un paciente, pues los signos vitales van a disminuir ligeramente. Nada de que preocuparnos, ninguna cifra tensional fuera de lo esperado y no se necesita oxígeno suplementario, no hay depresión respiratoria. Los estudios también reportan que la saturación no se encuentra afectada, entonces pues podemos darlo con seguridad sin necesidad de monitorizar o de dar oxígeno suplementario. Esta diapositiva me gusta mucho porque es un recordatorio de lo que les he estado contando, de cómo se tiene que dar. Primero, seleccionar al paciente. Un paciente que sea mayor de 12 años, que no esté embarazado, que no tenga problemas renales, que esté neurológicamente y cardiovascularmente bien y que nos pueda ayudar a cooperar inhalando. Por segundo lugar, que tenga un buen sellado de la boquilla. Si hacemos la inhalación abriendo la boca sin sellar adecuadamente, no vamos a tener adecuada entrada de la dosis que queremos. Hay que ir muy despacio, acompañar al paciente en cada inhalación con mucha calma. Le decimos inhala, mantén el aire adentro lo más que puedas, saque el aire y lo vamos a ir acompañando. Hay que tener comunicación con el paciente, escuchar sus comentarios. Si de pronto te dice, ya siento mucho sueño, ya me siento mareado, paramos, descansamos las inhalaciones, le explicamos que es normal y una vez que ya pase como este estrés que le da, podemos seguir inhalando y exhalando. Las primeras respiraciones pueden ir suaves, no ser tan profundas, y una vez que se vaya adaptando al sabor, al gas inhalado,
Ya las siguientes, la cuarta, la quinta inhalación, pueden ser más profundas. Hay que ir tranquilizando al paciente, decirle que lo que está sintiendo es normal y tener este contacto verbal regular. Como les comentaba, hay que ir despacio. Algo importante es que ya no necesariamente lo tiene que dar un médico certificado, sino cualquier profesional de la salud. En el servicio de urgencias de nuestro hospital, ya los enfermeros están capacitados. Esta es una foto donde tenemos a una de nuestras enfermeras, en donde ella nos está ayudando a administrar el medicamento. Hay que hacer buen sellado, inhalar, exhalar. Las respiraciones muchas veces puede dar como un sabor afrutado. Y este es el inhalador, ahí es en la boquilla donde se tiene que hacer el sellado. La parte de arriba es una cámara que nos sirve como un filtro para el gas. Y ahí mismo se tiene que regresar el gas que se inhala. Por último, les comparto estas dos gráficas que nos gustan mucho, que son de un estudio que se llama Medita, que hizo el doctor Mercadante en 2019, en donde utilizó en los servicios de urgencias este medicamento y hizo una evaluación, tanto por parte de los pacientes como por parte del personal de salud, acerca de la satisfacción o qué pensaban después de haberlo utilizado. Entonces, en cuanto a los pacientes que usaban metoxiflorano, lo compararon con un placebo y el 30.4% de los pacientes comentaban que era muy bueno, el 15.6% comentaban que su experiencia fue excelente, 26.7% que fue buena, 18.5% regular y 8.9% que fue pobre. Entonces, más del 60% de los pacientes que tuvieron esta experiencia comentan que fue de buena a excelente. Y en cuanto al personal de salud, médicos y enfermeras que utilizaron el medicamento, también podemos ver que 89% del personal que lo utilizó lo refiere como bueno a excelente y un 9% lo comentan como una experiencia regular o pobre. Muchas gracias, hola de nuevo. Ahora les voy a platicar un poco de la evidencia clínica que tenemos y cómo me acerqué al uso de los analgésicos inhalados al metoxiflorano. En realidad, pues fue como todo, fue empezar a ver cómo funcionaba. Siempre fue como con miedo un poco. Lo empecé a usar en 2020, por ahí de la pandemia, lo empecé a conocer y pues sí, pensé que sabía pues que no se requiere pues monitorizar al paciente y todo, pero bueno, siempre me animé a mejor empezar en una sala de quirófano y para valorar el efecto analgésico, porque todo el mundo dice que es muy bueno, pero uno no calcula qué tan potente es hasta que lo puedes conocer. Cuando lo empiezo así a practicar, pues ya veo más o menos cuánto dura, pues en realidad sí son unos 20 minutos que te da tiempo perfecto de reducir una luxación, de hacer una curación, de hacer incluso para un dedo, pues un aseo quirúrgico sin demasiado problema. Y entre más lo usas, pues la verdad es que más confianza te genera, ya lo puedo usar en el consultorio sin realmente pensar en que algo va a pasar mal. Se le va tomando bastante confianza y actualmente, pues todo lo que son reducciones, curaciones, retiro de fijadores externos incluso que van a mirar ahorita, movilizaciones bajo anestesia, retiro de tornillos situacionales, son cosas que ya no necesito meter al quirófano o someter a un efecto de sedación, porque en realidad la analgesia es muy buena y pues lo más es que se van a dar cuenta ahorita que les comparta algunas experiencias.
Ese fue de los primeros casos donde usamos el Pentromax. Fue una luxación expuesta que, bueno, decidimos meter a quirófano para hacer un aseo quirúrgico correcto. Pero tuvo a bien, pues, empezarse con el Pentromax. En realidad vimos que lavándolo no mostraba dolor, lo hicimos de manera adecuada. Usamos varios litros de solución, lo que es un desgreamiento normal y formal. Reparamos cápsula incluso y las heridas. Y la verdad es que se portó bastante bien el paciente. Doblar dedo. Listo, muy bien. Perfectamente consciente, sin efectos de sedación, pues logramos pues una buena analgesia sin batallar, honestamente. Y entonces dijimos, bueno, pues qué tal que lo practicamos en los tornillos situacionales. En la, o en procedimientos menores en urgencias, la verdad es que ha sido una cosa de mucha ayuda porque no solo los pacientes se portan con menos dolor, más bien se ponen hasta de buenas, se les quita mucho la ansiedad que un paciente puede presentar a la hora de solicitar una atención y que necesite algún procedimiento. Más o menos después de unas dosis los van a ver de esta manera, o sea, en realidad a este paciente le estamos retirando también un tornillo de situación. Y todo bien, ¿no? Bien, la cabeza del tornillo, ya vi todo. Podemos ver esto. Y él lo dice, está todo, o sea, en realidad no está angustiado, está con cero preocupación, cero dolor y nosotros retirando el tornillo pues, de manera muy cómoda, honestamente, cuando sabes que no estás produciendo esa molestia. Y de repente se nos, lo que notamos es que se la pasan bastante bien en cuanto al procedimiento. Acá incluso estábamos batallando para retirar ese tornillo, pero no, a pesar de que nos tardamos unos minutos más de lo normal, pues en realidad nuestro paciente se veía bastante tranquilo. Lo van a ver un poquito, lo voy a adelantar para que puedan pues ver más o menos la actitud del paciente, que es completamente relajada. En realidad, no está sufriendo dolor, está bastante tranquilo y nos permite un procedimiento muy correcto, ¿no? Ahí sabes que si tardas un minuto más, en realidad no va a pasar absolutamente nada. Vamos a lograr pues tener un adecuado procedimiento, lo vamos a suturar, va a salir bien. Y estos pacientes salen caminando de la sala de urgencias y que es donde retiramos estos tornillos, donde tenemos una situación de una sala de tolación adecuada. Y entonces podemos realizar estos procedimientos y ha sido satisfactorio. Honestamente, pues así que conocerlo es amarlo. Nosotros, para mí es una gran herramienta y es lo que les quiero compartir hoy. A esta paciente, por ejemplo, le estoy retirando un fijador externo, pero vamos, no, está bastante tranquila. Ahí no usamos nada de emergencia local, etcétera, solo es el uso del metoxiflurano. Y lo hacemos de manera muy adecuada. O en este caso también, eso es muy común, o bueno, lo procuramos sí o sí intentar hacerlo en las reducciones. Lo voy a adelantar tantito. Esta paciente estoy ahorita pues en el segundo o tercer intento, porque tuvo ya varios intentos antes de llegar a urgencias, y en urgencias todavía tuvo uno sin que no fue exitoso. Y pero pues al final logramos reducirlo sin demasiado problema. Tolera bastante bien las manipulaciones si lo administramos de manera adecuada. Vamos, de repente manifiestan dolor, pero
esa sensación de que les va a doler, te la platican, pero ya que platicas con ellos al final, pues sí, el reporte es que no les dolió absolutamente nada, ¿no? Que tuvieron una analgesia bastante correcta y y bueno, pues logramos manipulaciones correctas y entonces reducciones y todas cosas pues bastante satisfactorias, ¿no? Ya, ese fue el último dolor que sufrió esa paciente de luxación de codo. Entonces, pues eso es lo que más o menos les quiero compartir. Acá, por ejemplo, de este paciente, pues con un fijador externo de muñeca, pues tolera también sin, sin más el dolor, pero pues sin portar ansiedad tampoco. La verdad es que pues nos agradece mucho esto, pero pues el paciente que normalmente no tiene punto de comparación, pues bueno, simplemente se la pasa bien, simplemente sale agradecido de que un procedimiento que normalmente pues espera que sea doloroso, pues lo haga, pues bueno, transcurra sin mayor problema, sin mayor dificultad, para que pueda continuar con sus actividades. Pues, la verdad es que es muy satisfactorio y aquí les dejo ya. Listo, Mario, ya terminamos de retirar el fijador externo. ¿Cómo te sientes? Muy relajado, muy tranquilo. No hubo proceso de operación. Listo. Y pues ahí lo tienen, eso es lo que nos reportan los pacientes en general. Podrían no hacerlo, de repente nos pasa que sí generan dolor, pero eso pasa un poco en tu curva de aprendizaje en cuanto a que pues, no indica a uno bien cómo utilizar el medicamento al paciente y entonces no aspiran de manera adecuada, lo hacen de manera insuficiente y pues pasan a quedarse con una, digamos, subdosis de medicamento y pueden, pues, presentar alguna molestia. Pero en general, la experiencia que les puedo yo compartir es positiva en cuanto al uso de esta herramienta, que es como así lo vemos, o sea, pasa a ser el metoxiflurano parte de nuestro arsenal de todo lo que ya conocemos, de toda nuestra escalera analgésica, de cómo clasificamos el dolor y para qué damos cada medicamento de dolor, pues bueno, se agrega esta posibilidad que espero habérselas compartido adecuadamente y que puedan ser parte de su arsenal terapéutico en beneficio de sus pacientes. Muchas gracias y estaremos listos en un momento para las preguntas y respuestas. Bueno, les voy a compartir casos clínicos de pacientes que hemos visto en el servicio de urgencias. Realmente lo hemos utilizado en muchos pacientes, tanto de trauma como pacientes que han tenido que recibir algún tipo de sutura o pacientes que tienen dolores no más viscerales como cólicos renales. Este es un paciente de 36 años, masculino, no tiene antecedentes quirúrgicos, no tenía enfermedades crónicas, era un paciente que tiene infección por SARS-CoV-2 grave, la cual requería estancia en terapia intensiva, como estuvo con apoyo ventilatorio durante 8 semanas, estuvo con infusiones con altos requerimientos de opioides y posterior a que lo extubaron se inició el destete y empezaron a hacer una rotación de opioides. Para este paciente no fue de urgencias, fue un paciente que dimos una anestesia, pero para este paciente específicamente necesitábamos analgesia, de preferencia sin opioides, lo cual nos pareció una opción muy buena utilizar metoxiflorano. Tenía dentro de todas las complicaciones secundarias por el SARS una úlcera casacra, que es la que tenemos en la imagen, y requirió ingresar en 3 ocasiones a quirófano para ser manejada por parte de cirugía plástica.
En estas 3 ocasiones que lo manejamos en quirófano, en las 3 ocasiones se utilizó solamente metoxiflorano. Le pedimos que inhalara, exhalara y que estuviera, a él se le hicieron, mientras se le hacían las curaciones, estuvo en constante inhalación. Eran curaciones que duraban 25 minutos. Desde que pasábamos de su cama de terapia intensiva a quirófano, le pedíamos que diera inhalaciones para poder hacer este traslado menos molesto. Y ya una vez que iniciaba la doctora el procedimiento quirúrgico, le pedíamos al paciente que continuara dando inhalaciones en el transcurso del procedimiento. Esto nos ayudó mucho a no aumentar sus requerimientos de opioides. Específicamente en este paciente, eso fue la ventaja principal que tuvimos. Nos encontramos generalmente con pacientes que o están en tratamiento para algún tipo de adicción o por lo que sea no quieren utilizar opioides, que es de los medicamentos que más usamos para dar analgesia. Esta es una muy buena opción para ese tipo de pacientes para evitar los opioides lo más que se pueda. Este es otro paciente en donde llegó con un cólico renal. Como saben, el cólico renal es de los dolores más fuertes que se ha descrito. Es un paciente de 45 años, no tiene tampoco antecedentes patológicos quirúrgicos. Se le pregunta al paciente si tiene antecedentes renales. Neurológicamente sabemos que está íntegro, se toman signos vitales y vemos que está perfecto. Él empezó su padecimiento actual el mismo día con un dolor en fosa renal derecha 8 de 10, el cual se exacerba llegando hasta 10 de 10, con náusea, el típico cólico renal que nadie quiere llegar a ese. Cuando llega a la urgencia nos dice que tiene el dolor 10 de 10, el peor dolor de su vida, y de inmediato se inicia la administración de Pentromax. En la fotografía tenemos a uno de nuestros enfermeros que también ya están capacitados para darlo. Como pueden ver, el paciente tiene analgesia IV, tiene un catéter endovenoso, no está monitorizado, no tiene oxímetro, no tiene... Tenemos el monitor al lado, pero no está monitorizado para ver sus signos vitales en ese momento. Porque tenemos la experiencia de que no se requiere. Cuando el paciente llega, se inicia analgesia con 7.5 miligramos de morfina, pero al momento de ser trasladado a la tomografía, refiere exacerbación del dolor, por eso se inicia Pentromax, se le inician las inhalaciones. La dosis total de inhalaciones con este paciente fueron 13 inhalaciones autoadministradas. Se le comenta al paciente cómo realizar las inhalaciones, se le comenta que tiene que hacer adecuado sellado, cómo va a inhalar, exhalar y todo lo que va a ir sintiendo. Todo el tiempo, tanto el enfermero como el médico estuvieron acompañándolo para darle seguridad. Esto nos permitió que tuviera una mejor analgesia, poder llevarlo a la tomografía y regresarlo de la tomografía sin ningún problema. Esta es una paciente en donde también utilizamos Pentromax, es una fractura de Coles. Ella iba en la bicicleta, se cae de la bicicleta y llega al servicio de urgencias en un grito. No paraba de llorar, no toleraba que la moviéramos. Cuando la movimos a la camilla, el roce de la sábana, todo le dolía muchísimo. Se puede ver la deformación que tenía secundario al trauma. Ella tiene 27 años, tampoco tenía antecedentes patológicos ni quirúrgicos, se interroga, neurológicamente estaba íntegra, no tiene antecedentes renales, sus signos vitales estaban estables, por lo cual se decide iniciar analgesia con Pentromax. Como pueden ver en la imagen, la paciente se le inició en cuanto llegó. Ahí no está canalizada, no se le había quitado la ropa, no se había puesto bata, pero tenía un dolor tan alto que no nos esperamos a que la cambiaran o que la canalizaran. Antes de eso, quisimos iniciar la analgesia. Entonces, cuando llega tenía fasiálgica, estaba llorando, no toleraba los cambios de posición, no nos permitía hacer una exploración física adecuada, el dolor era 10 de 10, tenía muchísima ansiedad. Se inicia el Pentromax como analgesia de transición, se dan 10 inhalaciones iniciales. Como pueden ver en las fotografías, la fotografía de la izquierda son las primeras inhalaciones y la derecha son las últimas inhalaciones.
la expresión de la paciente pasa de ser de mucha angustia a mucho más tranquila. Ella decía que se le estaba pasando muy bien, que ya no se sentía con tanto estrés. Se empieza a mostrar mucho más relajada y el dolor se logra disminuir de 10 a 5, lo cual nos permite quitar la ropa, poderla llevar a estudios de imagen y volver. Nos da adecuada ansiolisis. La paciente estaba súper agradecida porque de verdad tenía de los peores dolores que había sentido y ya se sentía mucho más tranquila, con mucho más analgesia, y nos permitió hacer una exploración adecuada. Esta es otra paciente en donde igual, ella estaba cocinando, tiene un restaurante, y en la cocina con un cuchillo se cortó el pulgar. Ella tiene 34 años, no tiene antecedentes patológicos, no tiene antecedentes quirúrgicos. Llega con un trapito de cocina en su pulgar, no nos dejaba explorarla. Llega realmente angustiada y con mucho dolor, 10 de 10, no nos permitía para nada hacer la revisión. Entonces, cuando llega a urgencias, tiene fase álgica, está ansiosa. Principalmente le causaba mucho estrés ver el sangrado que tenía. Como ven en las fotografías, ella traía todo el pantalón lleno de sangre por la lesión que se había ocasionado en el pulgar. Tenía dolor 8 de 10. Se puede observar la lesión. Sin embargo, no nos tolera la exploración por parte de la doctora. Se inicia Pentromax, que nos da adecuada ansiolisis a la 4ª inhalación y una analgesia adecuada cuando llegamos a la 8ª inhalación. Acompañamos todo el tiempo a la paciente a hacer las inhalaciones, que las hiciera muy despacio. Cuando un paciente llega con mucha ansiedad, es muy importante la comunicación y acompañarlos en las primeras inhalaciones, porque si está con una respiración muy superficial, no nos va a permitir que esta inhalación sea adecuada, que llegue hasta el fondo de los pulmones el medicamento y que se pueda distribuir adecuadamente y que tenga su efecto. Entonces, tenemos experiencias, principalmente la que recuerdo ahora es con un niño, un paciente de 14 años que tenía una luxación en la muñeca. Nos solicita, no tenía ayuno, y nos solicita el ortopedista que le demos algún tipo de sedación para poder hacer la reducción. Se inician inhalaciones con Pentromax, pero el paciente estaba con mucha ansiedad y no nos ayudaba a hacer unas inhalaciones adecuadas. Entonces, después de 12 inhalaciones, consideramos que el paciente ya estaba en un plano adecuado para poder hacer la reducción. Sin embargo, al momento de que jalan la muñeca, al paciente le da dolor. Detenemos el procedimiento y ella le explicamos de nuevo, tienes que inhalar profundamente para poder tener el efecto del medicamento. Entonces ya el paciente como que entendió que estaba haciendo malas inhalaciones, hace inhalaciones adecuadas y posteriormente ya se puede dar una reducción sin ningún problema, sin resistencia del paciente. Pero es importante saber qué pasa cuando no se dan buenas inhalaciones, porque muchas veces podemos decir es que no sirve, es que no hace efecto este medicamento, pero más bien es porque no estamos dando como una adecuada inhalación o no estamos dando un acompañamiento adecuado con el paciente. También cuando no les avisamos qué es lo que van a sentir, podemos tener cierta resistencia y no poder seguir continuando la administración. Entonces, regreso a este caso con esta paciente, nos permitió hacer una exploración adecuada. Se tuvo que hablar al servicio de cirugía plástica porque tenía una lesión en el tendón. Para hacer la reparación del tendón, se continuó con inhalaciones de Pentromax y se puso analgesia local en la zona para que pudieran hacer la reparación sin ningún problema. Y por último, les quiero compartir parte de los registros que tenemos en el hospital para tener una idea más o menos de qué tipo de lesiones son las que hemos tratado, cuántas inhalaciones tenemos y a los cuántos minutos va disminuyendo el dolor. Entonces tenemos la fractura de Colles, fueron 10 inhalaciones. Al minuto 0 estaba en un EVA de 10, a los 5 minutos había disminuido a 1.
Las fracturas de cadera también. Tenemos pacientes que tienen EVA de 10 y a los 5 minutos ya estamos en 1. Hay algunos tipos de fracturas de caderas, o más bien algunos pacientes con fractura de cadera, en donde hemos tenido 7 inhalaciones con un EVA inicial de 9, que a los 5 minutos nos llega a un EVA de 6, y a los 10 minutos y 20 minutos ya llega a 6 y a 3. Va disminuyendo porque continuamos con inhalaciones continuas. La literatura nos habla de tener 10 inhalaciones aproximadamente. Personalmente, puedo seguir dando todas las inhalaciones que el paciente me pida. No hay ningún problema hemodinámicamente si el paciente presenta dolor y quiere seguir dando inhalaciones durante los primeros 25 minutos a partir de que se inicia las inhalaciones. En caso, hay pacientes que con 5 inhalaciones tienen el efecto deseado y no necesitamos más. Hay pacientes que requieren un poco más. No hay que tenerle miedo a esta administración porque al final tenemos una dosis segura. Tenemos también luxaciones de hombro. En las luxaciones de hombro también nos ha ayudado muchísimo. Es un dolor 10 de 10 al momento que se moviliza la articulación. Llegamos a tener una EVA 3 a los 5 minutos, a los 10 minutos 3 y a los 20 minutos de 2. En pacientes con lumboceatalgia también nos ha ayudado muchísimo. 8 o 10 inhalaciones y tenemos un EVA de 1 a los 5 minutos o a los 10 minutos. En fracturas de cadera también, otra vez me repetí, otra fractura de metatarso, que al inicio era un EVA de 9 y posteriormente a los 5 minutos encontramos que tenemos un EVA de 3, a los 10 minutos EVA de 3 y a los 20 minutos EVA de 2. Esta es como en promedio las inhalaciones que requieren nuestros pacientes. Actualmente, bueno, cuando hicimos este corte, el número de inhalaciones era 7.4. Eran en las fases iniciales que lo utilizábamos en el hospital. Actualmente ya tenemos un número de inhalaciones promedio de 15, en donde encontramos que a los pacientes les va mucho mejor, con mucha más ansiolisis y mucha mejor analgesia. La verdad es que tenemos un equipo que se ha involucrado mucho, incluso yo soy la única anestesióloga del servicio. Todos los ortopedistas ya lo usan con mucha confianza, los ortopedistas de nuestro equipo, y lo usan con tanta confianza que no solamente en el servicio de urgencias, sino también en procedimientos para hacer en su consultorio. Tal vez algún retiro de clavos o para quitar puntos en pacientes que son muy ansiosos. Procedimientos pequeños fuera de quirófano, en sus consultorios, les va súper bien. Y les voy a compartir este código QR si necesitan más información. Este es el código QR de Stenhal, que es la marca que nos trajo Pentromax a México. Y podemos encontrar como artículos de revisión, todo lo que, pues, dudas que tengan, ¿no? Aquí vienen los artículos que les mencionaba acerca de la estabilidad hemodinámica, de la satisfacción de pacientes, de la satisfacción de personal de salud y de qué otros procedimientos se puede utilizar. Y pues esto es todo en cuanto a casos clínicos. Vamos a dar como espacio para la sesión de preguntas y respuestas después de los... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces vamos a proceder a la parte de preguntas y respuestas y te cedo, Fer, la palabra con la primera pregunta. Ok, está aquí el doctor Ezequiel Reséndiz, nos pregunta si se puede usar en dolor precordial sugestivo de infarto cardíaco. Definitivamente es una contraindicación. No podemos usar este medicamento en ningún paciente que tenga alguna alteración cardíaca o que hemodinámicamente no esté estable. No tenemos estudios que nos respalden para utilizarlo en dolor precordial en general. Entonces, este no sería un paciente ideal para el uso de metoxifloreno. Podemos utilizar otro tipo de analgesia, pero específicamente para dolor precordial sugestivo del infarto cardíaco, no. Recordando que en general no nos va a alterar la presión arterial, no nos va a dar hipotensión, pero en pacientes que no están hemodinámicamente estables no lo vamos a usar, vamos a buscar otras opciones. Correcto. Muy bien. Continuamos con una pregunta del doctor René Espinosa sobre cuál es el caso más complicado que han podido resolver con Pentromax. La verdad es que si a más complicado se
se refiere así como que más doloroso que yo pueda suponer, me refiero a una luxación de cadera de una socorrista que tuvo a bien accidentarse en su ambulancia, y la verdad es que una reducción que ya saben todos es bien difícil, es bien dolorosa. Pues la logramos hacer aunque se reluxaba, ¿no? Es una paciente que al final hubo que operar, pero calculamos que la reducción fue factible con el uso de Pentromax. La verdad es que eso fue, yo creo que lo más doloroso donde lo he practicado, y fue un éxito, ¿no? Bueno, vamos a ver otra pregunta. Nos pregunta el doctor René Luis Espinosa Mendoza, ¿qué tan fácil es la aceptación de este método en trauma por parte de los pacientes? ¿Qué tan fácil es que el paciente confíe en este método? En mi experiencia, yo he tenido como mucha aceptación por parte de los pacientes. Creo que tiene que ver mucho en cómo le presentamos el analgésico, definitivamente. Entonces, solamente tenemos que explicarle que es un analgésico que van a inhalar, que va a empezar a sentir los efectos, que se va a sentir más relajado, y realmente lo aceptan muy bien. Hay algunos pacientes que se quejan un poquito de el sabor o de que puede ser un poco pungente las primeras 2 o 3 inhalaciones. Les da un poco de tos, lo único que hacemos es detenernos, esperar y reiniciar las inhalaciones, y muy buena aceptación. Después de la 4ª o 5ª inhalación, como empieza a hacer efecto, empiezan a tener efecto de ansiolisis, pues lo aceptan muchísimo mejor. Y 2, 3 inhalaciones después de la ansiolisis empiezan a tener la analgesia. Entonces lo toleran mucho, mucho mejor. No, si se les explica adecuadamente que se les va a dar, que es un medicamento que tiene un efecto que va a pasar en 30 minutos aproximadamente y que no tiene efectos adversos, pues lo reciben muy bien. Mucho más porque el paciente tiene mucho dolor. Entonces, si nosotros le estamos diciendo, esto te va a hacer más efecto que cualquier medicamento que te pase por la vena ahorita, ellos lo toleran muy bien, lo aceptan muy bien. Sí, la verdad es que hasta de buenas se ponen estos pacientes cuando se lo ponen, pues gana mucho el dolor y la ansiedad. También nos preguntan si el metoxiflorán, se puede usar el metoxiflorán en niños, y si es así, a partir de cuántos kilos. No, la verdad es que no ha habido estudios por debajo de 12 años, entonces está recomendado pues exclusivamente en pacientes por arriba de los 12 años, ¿no? Entonces, no está recomendado el uso de metoxiflorán, ¿no? Tenemos otra pregunta. Después de iniciar con metoxiflorano, ¿se puede continuar con algún AINE en específico o cuál recomiendan? De hecho, mi recomendación es que si estamos administrando metoxiflorano, se inicie al mismo tiempo o posterior a dar el metoxiflorano el AINE que esté indicado para ese paciente. Ninguno en específico, depende mucho de la lesión, el AINE que va a ser el ideal, pero no hay ninguna contraindicación para dar AINEs en combinación con metoxiflorano. De hecho, pues es lo que yo recomiendo, que sea como que vayan de la mano. Bien, y creo que es la última pregunta. Dice, después de usar el metoxiflorano, ¿continúa el dolor? Pues la verdad, pues depende, porque si durante el efecto del metoxiflorano resolviste su luxación, pues ya saben que el dolor va a desaparecer, ya no va a regresar. Si es un dolor continuo, el efecto va a durar exclusivamente lo que dure el efecto del metoxiflorano, los 20 minutos, o si lo siguen inhalando, los 45 minutos, y regresará el dolor. O sea, porque pues básicamente su efecto es analgésico. Y entonces está diseñado pues para que lo ocupes con ese periodo de tiempo, y puedas resolver la situación del paciente, tu curación, tu sutura, la reducción de la luxación, etcétera, ¿no? Pero solo ese tiempo. ¿Va? Y creo que son todas las preguntas. Hay otra que dice, ¿cuánto tiempo de analgesia nos proporciona la dosis?
Cada dosis, cada frasco de 3 mililitros nos puede dar unos 25 hasta 40, 45 minutos de analgesia si se hace la inhalación continua. Después de ese tiempo ya no nos va a dar efecto, ya el medicamento se va a evaporar y ya no lo vamos a poder usar. En caso de que lo requiera porque están en un procedimiento que se alargó un poco más de lo esperado, se puede iniciar un segundo frasco en un lapso de 24 horas, no más. También se puede utilizar, bueno, no solamente se puede utilizar para procedimientos en urgencias o en quirófano, sino ya está autorizado para que se utilice en consultorios. O sea, sí, en consultorios. Y yo también se lo recomiendo a amigos médicos y no médicos que hacen actividades extremas y que se van a andar en bici al cerro y ellos lo llevan dentro de su kit porque pues es como muy seguro de usar fuera de quirófano, también es muy seguro de usar en situaciones como extremas, en donde no vas a tener una analgesia ahí y puede ser un analgésico perfecto de transición. Más o menos 25-40 minutos es el tiempo que nos va a dar de analgesia. Bien, parece que hay más preguntas. Nos dicen Sí. si hay alguna recomendación para el paciente posterior al uso. En realidad no, o sea, puede dejarlo de inhalar y lo estás vigilando, y lo único que va a pasar es que el efecto va a pasar paulatinamente, van a pasar así máximo sus 20 minutos y va a recuperar pues todo, en realidad va a estar a lo mejor menos ansioso, pero no hay ninguna recomendación para después. Puede comer alimentos, puede tomar agua, lo que necesite, no va a tener ninguna recomendación especial para después del uso de Pentromax. Hay otra que preguntan si se necesita un vaporizador especial. El medicamento ya trae un vial, entonces ahí viene el mismo, es como un mini vaporizador, no se necesita ningún vaporizador especial. Correcto, y nos preguntan también la experiencia en dolor crónico. Yo no lo he usado en dolor crónico, lo he usado en dolor crónico agudizado, o sea, dolor crónico que pues, tiene alguna agudización por algún motivo, pero en el manejo de dolor crónico per se no tengo experiencia. Yo lo he utilizado con algunos pacientes que tienen dolor crónico, pero no tal cual para el dolor crónico, sino más bien pacientes oncológicos que tienen que trasladarse de su casa al hospital a realizar algún estudio, alguna tomografía de resonancia, y que el hecho de trasladarse y subirse al carro y todo el camino les resulta muy incómodo y muy doloroso. Ellos lo utilizan, se lo autoadministran y no la pasan mal durante el trayecto. Pero para dolor crónico, que lo recetemos como con un horario específico, realmente no es el medicamento indicado. Perfecto. También nos preguntan con respecto al ayuno. No necesitas ayuno para utilizar el Pentromax y realizar tu procedimiento. Es una gran ventaja. Preguntan si hay alguna recomendación para el paciente posterior a su uso. Después, una vez que pasa el efecto, el paciente se puede ir a su casa sin ningún problema. Después de los 40 minutos de que se inició la inhalación, ya no va a tener efectos residuales del medicamento y no hay ninguna indicación específica. Se le puede dar la analgesia para que continúe una analgesia ya con horario. Puede realizar sus actividades normal. También nos preguntan si se guarda si se usó un poco del medicamento. La verdad es que no hay manera de hacerlo porque una vez que vaciamos el contenido en el vial donde se va a inhalar, empieza la vaporización y esa se va a evaporar el medicamento. No hay manera de guardarlo. ¿Qué más? Creo que ya son todas. ¿Requiere un estudio renal previo para su uso? Más. ¿Y Bueno, qué riesgo existe en pacientes narcodependientes? Pues si no hay ninguna otra pregunta, más bien estamos agradecidos de compartir con ustedes nuestras experiencias y en cuanto a este medicamento, también
Pues en realidad hay pocas opciones, es la única opción para analgesia inhalada a nuestro país. Y pues siempre empezar a usar una nueva opción, pues da temor, ¿no? O sea, me pasó a mí y pues nada más hay que acercarse, empezar a usar y de verdad que va a ser una gran herramienta para sus prácticas médicas, ¿no? No sé, Fernanda, ¿algún comentario que tengas al final? No, había una pregunta que me parece importante que no leímos, que si requiere estudio renal previo para su uso y qué tanto riesgo existe para pacientes narcodependientes. No hay ningún riesgo en cuanto a dependencia al metoxiflorano. Los estudios que se han hecho reportan que no causa dependencia. Y en cuanto al estudio renal previo, si es un paciente sano, que no se conozca con enfermedad renal, no requerimos realizar un estudio renal porque realmente la dosis es tan pequeñita y el tiempo de exposición es tan pequeño que no va a haber ninguna afectación renal por utilizar el medicamento una vez. Y bueno, como dice el doctor Cano, yo creo que hay que estar abiertos a utilizar medicamentos nuevos. A mí esta me parece una herramienta muy buena que podemos tener dentro de todas las herramientas que tenemos y conocemos para usar el dolor. Es una herramienta que le ayuda mucho a los pacientes y que nos ayuda a cortar tiempos. Entonces, se los recomiendo. Pierdan el miedo, úsenlo. Y justo eso, empiecen a usar para que vayan generando sus propias experiencias y sintiéndose seguros o inseguros o resolviendo dudas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches.